Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Soy el hermano Justino Mendoza de Edificando a la Iglesia de Cristo. Hoy trataremos el tema 5, la Biblia, y el pasaje devocional lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, y el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4. En ambos textos, el que habla es nuestro Señor Jesucristo. Dice así el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en Mateo capítulo 4, versículo 4, leemos, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De los versículos que hemos leído, encontramos esta verdad bíblica. El Señor Jesús incitó a los judíos a que escudriñaran las Escrituras para que se dieran cuenta que Él era el Mesías que estaban esperando. Verdad bíblica aplicada. Para conocer a nuestro Señor Jesucristo, debemos meditar y profundizar en los pasajes de la Biblia y aplicar sus enseñanzas a nuestra vida. Objetivos de conocimiento. Aprenderemos a conocer la Biblia y a empezar a leerla. De aplicación. Reconoceremos que toda la Escritura es alimento para el alma. Introducción. Aunque generalmente nos referimos a la Biblia como si fuera un solo libro, realmente se compone de 66 libros. La Biblia se inicia con el Génesis y termina con el Apocalipsis. Pero en ella se observan dos divisiones. La primera se llama Antiguo Testamento y está formada de 39 libros. La segunda es el Nuevo Testamento y la integran 27 libros. Al principio de la Biblia hay un índice en el que se menciona el nombre de cada uno de los libros, así como el número de la página en que cada libro empieza. Contenido bíblico. 1. La Biblia es inspirada por Dios. Aunque la Biblia fue escrita por cerca de 36 personas durante un tiempo aproximado de 1600 años, es importante saber que estos hombres escribieron siendo inspirados por Dios. Es decir, el Espíritu Santo los guió para que escribieran precisamente lo que Dios quería. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, 21, así lo enseña. Dice así, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17, leemos, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por tanto, la Biblia es la palabra de Dios y es la única revelación escrita que Dios ha dado al hombre. En ella se establece el castigo para el que añada o quite algo de la Biblia. Leemos en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 2. ¿Cuál es el tema de la Biblia? El tema principal de la Biblia es Cristo. La Biblia es cristocéntrica.
En el Antiguo Testamento hay muchas profecías acerca de su venida al mundo en forma humana. Y en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de esas profecías a través de su vida y obra. 3. ¿Qué es lo que contiene la Biblia? La Biblia narra la historia del mundo desde su creación hasta cuando habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. El Antiguo Testamento comienza con el libro de Génesis, en donde se relata la creación del universo, la caída del hombre, el diluvio y el inicio de la nación de Israel como pueblo de Dios. Del libro de Éxodo al libro de Esther se narra la historia del pueblo de Israel. Del libro de Job al libro de Cantares se encuentran poesías, cantos a Dios y dichos sabios. Del libro de Isaías al libro de Malaquías se hallan las profecías sobre el pueblo de Israel, las que se han cumplido y las que se cumplirán. El Nuevo Testamento empieza con los 4 evangelios que narran la vida del Señor Jesús. Sigue el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el que se cuenta la obra evangelística de los primeros cristianos. Desde Romanos hasta Judas comprenden cartas hechas por los escritores sagrados, dirigidas a varias iglesias y personas, en las que se enseñan las verdades de la fe y en las que también se encuentran instrucciones prácticas relacionadas con la vida del cristiano. Por último, está el libro llamado Apocalipsis o Revelación, en el cual se vislumbran los sucesos que tendrán lugar en el cielo, en la tierra y en el lago de fuego. 4. La palabra de Dios da respuesta a todas las preguntas que se hace el hombre, como ¿de dónde vengo? Fuiste creado por Dios. Así lo enseña Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en el Salmo 100, versículo 3, en su primera parte dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Para qué nací? Para la gloria de Dios. Así lo enseña Isaías capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué estoy aquí? Para que tengas temor reverente hacia Dios y lo alabes. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿A dónde voy? Si tienes fe en el Señor Jesucristo, serás salvo. Pero si no crees en el Señor Jesucristo, estarás en el lago de fuego. Así lo enseña la palabra de nuestro Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en el Salmo
23 en su versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Jehová es tu pastor, tú tendrás estas bendiciones que se mencionan en el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 leemos: Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Texto áureo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Aplicación. La Biblia es alimento para el alma. Dios es el autor de ella. Al leerla conoceremos a Dios y sus hermosas enseñanzas. Al leerla diariamente recibiremos fortaleza para nuestra alma. ¿Desea hacerlo? Conclusión. Este libro contiene los pensamientos de Dios, la condición del hombre, el camino de la salvación, el triste fin de los pecadores y la dicha de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos irresistibles, sus historias ciertas, sus decisiones inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Contiene luz para guiarte, alimento para nutrirte y consuelo para animarte. Es el mapa de los viajeros, la brújula del piloto, la espada del soldado y la regla de conducta del cristiano. Aquí vemos el paraíso restaurado, el cielo abierto y el velo descorrido acerca del infierno. Cristo es el tema principal, nuestro bien su propósito y la gloria de Dios su riqueza. Léela despacio, frecuentemente y con oración. Es una mina de riquezas, un paraíso de gloria y un río de placer. Recompensa el empeño puesto en su lectura y condena a todos aquellos que tienen en poco su sagrado contenido. Es el libro de los libros, el libro de Dios, la revelación de Dios al hombre.